Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Pasando revista. Aquí estamos de vuelta en Pasando Revista en esta edición que corresponde al lunes 15 de agosto 2022. Pasando Revista es una producción de Bemar Televisión, Luna TV Canal 53, lunes a viernes, 6:30 de la mañana a 8, en vivo. La conducción es del periodista Juan Bonilla y este servidor de ustedes, Marcos Martínez. Juan, cuando una fetua, no es fatua, es fetua de un ayatollah se emite, se mantiene. Oye, 89, ¿cuántos años son? ¿Son cuántos? 90, 2000, son casi 30 años. 30 años después, la fetua del ayatollah Khomeini, porque el anterior que murió, el ayatollah de Irán, es Khomeini y el actual es Khamenei. Khomeini dictó eso en el 89, que había que matar a Salman Rushdie. Lo agarran el viernes ahí en una conferencia y le metieron varias puñaladas. Los versos satánicos. Los versos satánicos. Bueno, atención al ingeniero Andrés Burgos. Vamos a mandarle unos camiones de agua a los apartamentos que están ahí en la Barranquita. Villa Liberación, que llama ese proyecto. No. Esa gente tiene una semana. No, Villa Liberación está después de la otra banda. Villa Liberación. Okay. Ahí en la zona de la Barranquita hay un proyecto habitacional con unas semanas en agua potable. Camiones de agua hasta que Corazán resuelva. Posiblemente el Pero miércoles jueves hay te lo muchos mandamos. sectores, porque también está la información del Dorado. No, tú sabes que, El Dorado, que les va a mandar las cosas. di que por qué Juan se fue más temprano. El sector del Dorado, que tiene muchos días sin agua potable. Juan, ¿Quién maneja los camiones de agua? Marco, no quiera desviarme a la situación. no, pero no es desviártelo. Es que tú te fuiste temprano, creo que jueves o el viernes, porque tenía que hacer una diligencia de una hermana tuya, que se yo qué, 2 camiones. Y alguien me preguntó, y le dije, Juan se fue porque tiene una hermana enferma ahí, y de donde vive no le llega agua y está gestionando unos camiones. Dice, no, hombre, no, que llame y diga que para comprarlo, que llegan de una vez. Qué suerte los 3.500 que llegan al instante, pero cuando es para asistir a una comunidad que lo necesita, tiene que hacer fila. No vale, no es suficiente. No, hombre, no. Es un... No, pero en el asunto de los apartamentos del gobierno de la Barranquita, en otras ocasiones se ha resuelto con camiones. Momentáneamente hasta que Corazán resuelve. ¿Y cuál es el problema para allá? Yo no conozco cuál es el problema, me escriben. No, pero yo tengo entendido que la capacidad de las reforzadoras de Bellavista, pero la estaban reparando, la estaban ampliando, porque hay un problemita para allá. Porque hay que reconocer algo. Ese lugar, esa área ha crecido demasiado habitacionalmente. Sí. Entonces parece que la capacidad de envío del agua potable se ha quedado por debajo de la demanda que existe en este momento. Bueno, y lo de El Dorado. Y hay serios problemas en El Dorado. Pero en sentido general hay un problema de suministro de agua por parte de Corazán. Yo no voy a entrar en consideraciones,
pero yo no sé realmente si es que la capacidad ha bajado drásticamente, si fue que las administraciones anteriores y esta se ha descuidado en las ampliaciones de los tanques de almacenamiento, de las bombas de envío, si es que la producción está por debajo de la demanda. No sé qué, Ahora, no quiero atribuirlo a incapacidad del actual director general de Corazán. Quiero creer que es que la demanda de la población, el crecimiento poblacional no ha ido simultáneamente en la capacidad de Corazán. Quiero creer eso. No quiero creer que el actual director de Corazán está más dedicado a sus abejas que al envío de agua a la comunidad. Pero hay una crisis en estos momentos. Pero la realidad es, Marco, también que ese crecimiento de Santiago, eso es una explosión. Entonces, muchas instituciones de servicios se quedan atrás frente a una situación de esta naturaleza. Sin embargo, Juan, el crecimiento de Santiago, Marcos, es un asunto apabullante. Sí, pero sin embargo, yo debo reconocer que la capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales está muy por encima en estos momentos de lo que llega. Quizá tiene que ver que hay muchos sectores que no están conectados, que lo vierten en cañada, etcétera. Aquí hay muchos sépticos en esta ciudad, producto de eso. Pero es que en materia de la capacidad de producción, yo creo que más de producción, yo creo que del envío, que no tenemos la potencia, el almacenamiento en puntos donde se requiere un bombeo fuerte o un almacenamiento para que de ahí vaya de gravedad. Pero lo cierto es, Juan, que se advierte en muchos sectores una crisis en el suministro del agua. No quiero decir que por incapacidad de que está en otra cosa el director general. Y tú te ríes. Él es un dedicado. ¿Cómo se llama el que desarrolla la industria de las abejas, de la miel? Sí. Entonces Marcos quiere que mi amigo Burgos descuide su negocio de abejas. No puede ser, Marcos. No, bueno. Porque los cargos públicos son momentáneos y tú no es necesario, tú no puedes descuidar de lo que tú vives. Porque eso de salarios del sector público, eso es un asunto muy momentáneo. Entonces, si yo, por ejemplo, llego a un cargo público, yo no descuido mi origen esencial. Sí. Ese es el problema del gobierno de Luis, que hay una gran cantidad de funcionarios que lo fueron en el pasado, que se descuidaron de eso y de sus ahorros, y ahora están dedicados a eso, a sus ahorros. Los titulares deportivos. Vamos al momento deportivo en Pasando Revista. El momento deportivo aquí en Pasando Revista lo tiene el cronista oficial de Pasando Revista, Juan Bonilla. Bueno, los Lakers de Los Ángeles visitarán a los Warriors en la noche inaugural de la temporada de la NBA, el baloncesto de los Estados Unidos. Wander Franco toma práctica de bateo por primera vez tras su lesión del mes pasado y se supone del robo de $500,000 en prendas que le hicieron de su vehículo. De eso se tiene que cuidar más, que de recuperar más que de lo otro. Albert Pujol pega 2 jonrones y llega a los 689 en triunfo de Cardenales. El manager de San Diego dice que Tatis, refiriéndose a Fernando Tatis Jr., está arrepentido luego de ser suspendido 80 juegos por el uso de clostebol.
el tenista Peter Bertrand será el primer dominicano, Peter Bertrand será el primer dominicano en acción este lunes en el torneo de Open. Nelson Cruz es el primero que llega a 2000 hits con uniforme de los Nacionales de Washington en Grandes Ligas. Bueno, la verdad que Albert Pujol está terminando lleno de gloria, Juan Bonilla. 2 honrones, 2 anotadas, 4 empujadas. Llegó a su juego 63, dando más de un jonrón. Y tiene 10 años en Grandes Ligas, que en toda la temporada da más de 10 honrones. Ahora él debería de valorar, porque que él se va a retirar a final de esta temporada, ya eso está anunciado y eso en las Grandes Ligas se respeta. Pero él necesita más turnos para llegar a 700 cuadrangulares. No va a llegar. Él tiene 689 y 11 es muy difícil ya concluyendo la temporada. Él tiene 10 en este momento y 11 uno lo ve, no es imposible, pero muy difícil. No, pero que va a depender de lo que tú dices, de los turnos que le den. Si le dan pocos turnos, tiene poco chance de dar esos honrones. Claro. Si le dan muchos turnos, y a él no lo pueden poner designado. Ahí, pero eso es, debieran darle una ayudita a los Cardenales, que van a tener un salón de la fama, porque Pujol va de calle. Claro, va de calle. Por un tubo. Y volvió a los Cardenales, donde desarrolló su carrera para cuando toque ir al salón de la fama, sea con la camiseta de los Cardenales. O sea que el hombre al final fue agradecido y volvió ahí. Entonces los Cardenales lo que tienen es que ponerlo a batear lo más que se pueda para ver si el hombre llega a 700. Bueno, me ha llamado Marcos Martínez la atención esta andanada de críticas al ministro de Deportes Francisco Camacho de parte de el dirigente deportivo Víctor Almanzar de aquí de Santiago. Víctor es, yo creo, particularmente creído en todo momento que es el principal trabajador deportivo que tiene el PRM en Santiago. Juan Vila es la figura y siempre se le nombra viceministro por la figura, pero en términos de trabajo, aquí no hay un deportista como Víctor Almanzar, y lo conocen todos los deportistas. Y él escribió en las redes sociales, en Twitter particularmente, el deporte barrial está huérfano, no encuentra cabida en el actual ministerio de ese ministro. Este ministro no da pie con bola. El presidente Abinader requiere de un ministro de deporte que sintonice con los clubes, las ligas y las asociaciones. Las provincias están huérfanas, no tienen doliente en el Ministerio de Deporte. El presidente Abinader debe oír el clamor popular, cambios en el Ministerio de Deporte. Es una necesidad, presidente Abinader. Y por ahí siguió escribiendo. Camacho no debe durar un día más al frente del Ministerio de Deportes. Bueno, pero fuerte no, con razón. Víctor Almanzar, el profesor Víctor Almanzar, Vitico, como se conoce en el Sánchez Román 1, que es su barrio, la Biblia, como le decíamos allá en el barrio, no solamente es dentro del PRM el activista, el promotor, el dirigente deportivo más sobresaliente. Después de Carlos Mejía, o él y Carlos Mejía iban ahí a la cabeza, pero Carlos Mejía se retiró y se fue para Nueva York y no le interesa más volver a lidiar con eso. Entonces él es el que encabeza. Si usted busca el comité municipal encargado de deporte, Víctor Almanzar, usted busca el provincial, era de los dos. Y en el comando de campaña él era de los dos. Y la gobernadora, la honorable y glamurosa gobernadora de Santiago, doña Rosa Santos,
hizo una jugada ahí y ese dio y pusieron a Vila. Y Vila, que es un deportista meritorio, pero no es un activista del deporte. Vila es un destacado, laureado, con medalla, de una familia de tradición PRDista, PRMista toda la vida. Entonces, y un hombre respetado en el deporte, pero es un elitista. No es un hombre que baja abajo, no es un hombre de los barrios, porque el ping-pong donde él se destacó es medio de arriba, medio de una élite. Y él se mueve en esa élite. En el gobierno de Hipólito Mejía se manejó en esa élite con Carolina Mejía. Y entonces, ¿qué pasó, Juan Bonilla? Que la Comisión de Empleo de Santiago, a quien recomendó para viceministro a Vitico Almanzar, pero sucede que Vila le prestó un local en la 27 de febrero, en un edificio que es de su familia, en la primera planta, a la honorable y glamurosa gobernadora de Santiago. Y ahí fue que ella puso su oficina de campaña de directora. Y aparte de que él es un militante, un simpatizante, pero todo el mundo sabe aquí que en el proceso convencional y en la propia elección, Vila estuvo en Nueva York, estuvo ausente, aquí vino a última hora. Y sucede también, Juan, que quieren decir los políticos, que dividen, pero el deporte dominicano está en grupos divididos que no tiene madre. Y entonces ese actual Camacho, ministro de Deporte, tiene su grupo y Vitico no es de ese grupo. Y entonces vinieron y partieron a Vitico. Vinieron los malas agradecidos políticos PRD, PRM, y en vez de dárselo al que tenía mérito, al que hizo el trabajo, al que se fondió, al que conoce los barrios, el deporte popular, los clubes, las asociaciones, y se lo dieron al representativo, al de la élite, al de apellido, que es Vila. Entonces por eso es, Vitico Almanzar está sangrando por la herida. Si no es porque el Cueto lo recoge, porque él es del equipo Cueto. Sí. Él es del equipo Él Cueto. actualmente es el coordinador de deportes de la distribuidora de electricidad del norte. Ese es un cargo que se lo inventó Cueto para protegerlo a él, lo cual yo encuentro correcto. Bien. Pero ¿y qué deporte hay en el de norte? ¿Qué deporte promueve de norte? Pues va a ser un equipo de soborno interno ahí. Pero el de norte tiene presupuesto para hacer deporte, para hacer cancha, para dar pelota, bate. No tiene. Cueto en un gesto de solidaridad y de protección, lo cual yo apoyo y se lo aplaudo, le creó ese cargo para que Vitico no se quedara fuera, porque lo dejaron fuera. Sí, Después aspiró. No, pero tú recuerdas que eso produjo, eso produjo un tranque, un conflicto y hasta pleitos Sí. en las oficinas de deportes ahí en la gran arena Sí, de la ciudad. sí. Eso fue un pleito. Pero después- Y yo, ¿qué opino, verdad? Porque dije, Vitico Almanzar es que merece el cargo. Claro, Vila es claro. amigo, Sí, pero sí. por el trabajo político, Pero- porque aquí hay una situación. No, pero- es que tú no puedes seguir excluyendo el trabajo político. No, pero después el candidato a coordinador provincial era Vitico Almanzar y Vila entonces se opuso tajantemente y nombraron un hombre ligado al deporte, pero un oportunista que ha estado en todos los gobiernos y que no levantó una paja, no levantó para que el PRM esté en el gobierno, ni lo va a hacer porque ese no se compromete. Y lo metieron y quitaron también a Vitico y ahí fue que vino el conflicto en la toma de posesión, que fue una turba de PRMistas y lo iba a matar. Vamos a las noticias regionales. Las noticias regionales en Pasando Revista. Chofer de ruta de transporte de Santiago Rodríguez, se lanza de un puente y sobrevive. CESFRAN detiene 16 haitianos indocumentados y con drogas en Montecristi. Vámonos con noticias regionales.
Aquí en Pasando Revista en este lunes 15 de agosto, centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Altagracia. Noticias regionales. Una persona muerta y otra herida en pleito ocurrido en fiestas patronales en La Vega. Autoridades buscan hombre acusado de violar una menor de edad en Sánchez Ramírez. Eso es Cotuí. Corporación del Acueducto Alcantarillado de Santiago Corazán levanta registros de aguas residuales. Desconocidos asaltan bombas de combustibles en el Ceibo. Ahí están los titulares Bueno, de las noticias regionales. Juan, ¿y cómo está Canca la Reina? ¿Por qué te ríes? hay un titular ahí que dice que la unidad del PRM está firme. Eso es bueno. Pese a Escarcel. Hoy se anuncia al país, entonces, quiénes serán los voceros, ¿ah? Tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Parece que en la Cámara de Diputados va a repetir Julito Furcal, que ha estado de vocero en los 2 años de gobierno del PRM. Y en el Senado de la República se ha estado hablando de Victoria Yet de Nagua, María Trinidad Sánchez, o de Franklin Romero de Duarte, es decir, San Francisco de Macorís. O sea que Se va a quedar en el nordeste el asunto entonces. Sí, porque San Francisco y Nagua son colindantes. esos dos fueron de los... Y esos son de los dos que objetaron al hombre y que tenían aspiraciones. En la plancha Franklin Romero era el vice y Alexis Victoria Yet el presidente. Claro, pero ahí fue un acuerdo que hubo para que Eduardo Estrella permaneciera en el Senado de la República 1 año más. Y entonces, porque también los senadores del PRM no han podido ponerse de acuerdo en torno a uno de ellos. Y eso de verdad los debilita. Y algo que yo planteé aquí como una manipulación inteligente, pero manipulación al fin, crear la percepción de que no repetir con Eduardo Estrella era una derrota política para el presidente Luis Abinader. Claro. Eso favoreció al ingeniero Estrella al final, en los últimos días, eso lo favoreció en términos de percepción política. Y entonces, lo que se ha filtrado es que es un acuerdo, que ya en el 2023, entonces, entra uno del PRM. Si es que se ponen de acuerdo, Marco, también son 6 aspirantes. Pero no es un es- asunto pero eso difícil. no podemos haber 10. Ay, por cada senador puede aspirar. ¿Y por qué no pueden haber 6? Tiene que ser uno solo. Se reúnen los senadores PRMistas y eligen uno democráticamente, que saque más votos ese. Ay, ¿por qué no pueden ser 6? Pueden ser los 18. Cada senador está habilitado para ser presidente del Senado, que tú tengas una valoración más favorable a uno que a otro, que uno tenga más condición porque ejerza más liderazgo, es otra cosa. Pero la primera condición para ser presidente del Senado, ¿cuál es? Ser senador. Entonces los 32 están habilitados para ser. ¿Qué importa que hayan 6 aspirando en el PRM? Tiene que haber uno solo. No, 6. Vámonos a voto, el que tenga más votos. Y punto. Eso es todo. Pero el presidente no ha sacado la cabeza el ingeniero Eduardo Estrella. Ni ha dicho esta boca es mía, ni siquiera ha agradecido el repago, porque él fue impuesto. Él es un presidente malletero, únicamente. No tiene capacidad de consensuar, de convocar a 5 senadores para consultarle de un proyecto. No tiene liderazgo. Además, esta lucha se distanció. Pero solamente una persona intolerante, una persona que no es democrática en el ejercicio del poder,
que cree en la semidictadura y en la fuerza puede aceptar que lo impongan en un órgano como ese, sin tener un voto, y todo el mundo opinando en contra de él, hasta los bloques de oposición, y todo, un voto no tenía Eduardo, un voto, y fue impuesto, y los senadores del PRM, obligados por el peso específico y el liderazgo del presidente de la República, pero no el presidente de la República que le quedan 2 años, el presidente de la República que se puede elegir son 6, entonces es muy difícil para un senador pelearse con el presidente, porque eso significa que no te van a dar ni un jarro de agua para tu provincia, que las obras y las ayudas van a llegar con el que quiere quitarte el cargo. Un conflicto jodón ese, con un presidente del Senado que tampoco ayuda a los senadores a hacer obras sociales en su provincia, que agarra y 400 millones del presupuesto del Senado lo devuelve para el Poder Ejecutivo y prefiere no usarlo, no asignárselo a los senadores para que hagan obras sociales. Entonces los senadores se iban a quedar sin nada absolutamente, porque por abajo se amenazaba que si seguían y no acataban, Eduardo le iba a quitar las asignaciones que tienen. Entonces, si tú peleado con el presidente del Poder Ejecutivo y desampararon la presidencia, ay, ¿qué tú ibas a hacer en tu provincia? Tú estabas liquidándote políticamente, entonces se flojó, hubo un floje ahí, pero un floje indeseado. Pero Eso es muy cabito. en el último año ya los senadores del PRM podrán recuperar el terreno perdido. ¿Pero qué tú vas a recuperar, Juan? En sus provincias. ¿Pero qué tú vas a recuperar, por Dios? ¿Pero qué tú vas a recuperar? ¿Pero y cuándo es el próximo año? Es 16 de agosto del 23. Habrán pasado las elecciones municipales y estamos ya abocados. Pero ahí es que entra la campaña. ¿Por qué? Ahí es a última hora que tú hay 13 años sin tu poder resolver en tu provincia, colocarle, y entonces el último año tú vas, cuando la gente ya me abandonó, me votó, tú vas, ¿qué es eso el último año? ¿Qué es eso? Pausa. Último Pausa año. y pasando revista.